Tenemos dos ecuaciones y nos piden calcular la superficie que acotan esas dos ecuaciones. Son y cuadrado igual a menos z más 4 y tenemos x cuadrado igual también a menos z más 4. Bueno, una vez que tenemos estas, las representamos y vemos a ver realmente qué es lo que dejan dentro de su intersección, ¿no? Bueno, pues representamos los ejes cartesianos. Tenemos ahí un eje, tenemos aquí otro eje y aquí otro eje. En una dirección cualquiera los ponemos, ¿no? Tenemos aquí el eje, por ejemplo, el eje Z, aquí vamos a poner el eje X y aquí, por ejemplo, el eje Y, ¿no? Bueno, pues si tenemos y z, pues sabemos que en realidad es el plano este, por lo tanto la parábola esta va a estar aquí. Como hay una variable cuadrática y otra lineal y una constante, tenemos que es una parábola. Entonces le vamos dando valores, ¿no? La vamos a tabular. Vamos a darle y z, ¿no? Entonces, vamos a darle, por ejemplo, el valor cuando y vale, bueno, vamos a empezar por z, cuando z vale 0, o sea, estamos en este punto, bajamos hasta aquí. Entonces, para z igual a 0, esto desaparece, 0 más 4, entonces tenemos y cuadrado igual a más 4. Y es igual a más menos raíz de 4 igual a más menos 2, ¿no? O sea que tenemos que en el caso de z igual a 0 y vale más o menos 2, ¿no? Cojamos otro punto, por ejemplo, cuando z vale 4. Entonces tenemos, si esto vale 4, 4 menos 4 es 0, entonces sí vale 0, ¿vale? Bueno, vamos a darle otro valor, por ejemplo, cuando z vale, vamos a poner, por ejemplo, menos 5. Bueno, vamos a representar con esto, nos llega ya para saber cómo va a ser. Entonces tenemos cuando z vale 0, o sea, en este punto, y vale más y menos 2. Entonces tenemos 1, 2 positivo, 1, 2 negativo. Aquí ponemos menos y, ¿no? O sea que tenemos ya ahí dos puntos de la parábola, ¿no? Y decíamos que cuando z vale 4, 1, 2, 3, 4 y vale 0. Entonces ahí tenemos la coordenada de ese punto, ¿no? Con lo cual ya sabemos que siguiendo la dirección del eje X, ahí podemos hacer una parábola que tiene esta forma. Entra tangente a esta recta y pasa por estos tres puntos, ¿no? O sea que la ecuación es de esa curva parabólica y si la consideramos en 3D, pues es un cilindro parabólico que sigue esta dirección, ¿no? Es una parábola que se desplaza según la dirección del eje X, ¿no? Bueno, pues esa sería la ecuación de esa curva, y cuadrado igual a menos z más 4, ¿no? Vamos a hacer ahora esta, pues será exactamente igual, pues es lo mismo, pero ahora estamos en el plano XZ, con lo cual aquí cogeremos las dos unidades y también siguiendo esta dirección hacemos aquí la curva que es tangente en ese punto y que viene hasta aquí. Bueno, pues tenemos otro cilindro parabólico que sigue esa dirección, con lo cual lo marcamos. Marcamos ese cilindro y marcamos también este. Con lo cual tenemos aquí el cilindro parabólico. Esta parábola habría que calcarla idéntica aquí. Y ahora la clave es cuál es la intersección de esas dos superficies cilíndricas parabólicas, ¿no? Bueno, pues si un cilindro parabólico tiene esta forma y el otro tiene la misma forma pero girado 90 grados, o sea, algo así, es como una bóveda de arista, pero siempre las hacemos con cilindros circulares rectos, ¿no? De manera que al coger un cilindro y coger otro cilindro y cortarlos,
pues ya sabemos que la intersección de los dos cilindros circulares rectos que tienen el mismo diámetro, pues produce aquí un arco elíptico y aquí otro, ¿no? O sea que esa sería la intersección, ¿no? Ahí tendríamos el arco elíptico que corta, y visto desde arriba pues sería simplemente, como tienen el mismo diámetro, aquí dos líneas rectas que hacen que un cilindro penetre dentro del otro, de manera que ambos tienen los ejes ortogonales y tienen el mismo diámetro, ¿no? Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo, también sale esa forma de cruz, pero tendría una curva aquí también de tipo parabólica, ¿no? Con lo cual, al poner aquí la nueva superficie, también vamos a poner aquí el paraboloide, la parábola, entonces es exactamente lo mismo, la curva parabólica, el cilindro parabólico, y la intersección aquí de estas dos líneas provoca aquí una parábola que por supuesto será distinta a esta de aquí, y lo mismo aquí, provoca aquí otra parábola. Esto será la intersección de las dos generatrices superiores que pasan por los vértices de la parábola esta desplazada, y lo mismo, con lo cual esta curva de intersección también pasará por ese punto, será tangente aquí a esta y vendrá aquí hasta este punto. O sea que la diferencia entre las bóvedas que generan estos dos paraboloides y esto, si quitamos estos trozos, aquí podríamos quedarnos solo con esto, con el arco elíptico, vamos a ponerlo hacia aquí, y el arco elíptico, de manera que esta es la superficie que genera, ¿no? Una bóveda esquifada, que se llama. De manera que estas son líneas rectas, las que corresponden a las generatrices del cilindro, las que corresponden a las generatrices del otro cilindro, y aquí nos van saliendo cuadrados, ¿no? O sea, un cuadrado en la parte superior, otro cuadrado, el siguiente, y así con todos, ¿no? Bueno, en este caso pues difiere algo, y es que realmente aquí ya estas curvas ya no son elípticas, sino que son curvas parabólicas más abiertas, y son parabólicas porque la superficie esta se abre cada vez más hacia el infinito, ¿no? Entonces, si se abre, pues la intersección de las dos también serán curvas que se van abriendo hacia el infinito, y la curva cónica, pues las intersecciones de estas cuádricas son cónicas, son formas planas, a no ser que sean alabeadas, ¿no? Pero en este caso son formas planas que van al infinito y tocan al infinito en un punto, por lo tanto son ambas parábolas, ¿no? Bueno, pues si lo representamos aquí como estamos en isometría, parece que coinciden casi las parábolas, pero bueno, marcamos bien una, y aquí lo mejor que podamos también la otra. Entra tangente por ahí, viene por aquí detrás. Y si lo giramos un poco, pues podríamos ver mejor este efecto, de manera que lo ponemos así. Entonces ponemos aquí el cuadrado que genera un cilindro y el otro parabólico, y vamos a marcar aquí arriba, por ejemplo, el centro por donde pasa esta parábola, que entra tangente aquí en la dirección de esta diagonal, ¿no? Aquí tiene el vértice, entonces hará algo así. Entonces ponemos aquí el vértice un poco más arriba, ¿no? Y lo mismo la otra diagonal, y aquí siguiendo la dirección de esa diagonal tenemos entonces el otro vértice de la parábola. Bueno, una consonancia con esta otra esquifada es que efectivamente, al ser parábolas iguales, que realmente una forma con otra aquí 90 grados, como vemos aquí, pues necesariamente aquí también van saliendo cuadrados. En la definición de estas dos curvas van definiendo ahí distintos cuadrados. Entonces tenemos aquí un cuadrado, aquí otro cuadrado, y así con todos, ¿no? Aquí otro cuadrado. En este caso eran arcos elípticos, la intersección de los dos cilindros, semicilindros. En este caso la intersección de los dos semicilindros parabólicos, pues va a ser, aquí no podemos hablar de semicilindros, cilindros parabólicos, aquí semi porque es la mitad de la circunferencia, ¿no? Pero aquí no, aquí son parábolas cortadas, ¿no? Ya que no es como la circunferencia que completa se cerraría, aquí va al infinito, ¿no?
Bueno, pues decíamos que aquí también saldrán secciones cuadradas, pero lógicamente es más apuntado porque la parábola tiene una forma más afilada que la forma circular, ¿no? De ahí que salga pues una cúpula pues con una forma más afilada, como vemos aquí. Bueno, pues sería esto. Aquí habría que hacer las paralelas, aquí también, ahí detrás también, aquí detrás también, y nos dejaría ver entonces esa forma así. Bueno, por último le podemos dar un poco de sombra para que se vea mejor. Pues podríamos darle, por ejemplo, aquí en la punta más oscuridad e ir perdiendo el oscuro poco a poco, y lo mismo por aquí. Lo mismo por aquí abajo y por aquí. Entonces pondríamos el oscuro aquí y aquí igual. Y aquí de oscuro a claro hacia arriba. Bueno, pues ya tenemos entonces aquí esta curva y esta otra. Las dos ramas parabólicas que son en realidad intersección de esos cilindros parabólicos, ¿no? Bueno, pues esa sería ya la curva final para diferenciarla de esta. También podemos marcar aquí para que se entienda un poco mejor la superficie de estos cilindros. Un cilindro, otro cilindro y lo mismo ahí, ¿no? Bueno, por último, si en vez de considerar la intersección de esos cilindros parabólicos que hemos hecho aquí, pues cogemos y una parábola de estas, la empezamos a girar. Entonces, si la empezamos a girar, vamos a coger una que venga por aquí, por ejemplo, y que tenga este radio, ¿no? Entonces es una parábola menor, ¿no? Sería la parábola que viene por aquí, por este punto, ¿no? Con lo cual sería aquí una circunferencia tangente al cuadrado que definen esas dos superficies cilíndricas parabólicas, ¿no? O sea que esa circunferencia aquí nos define, podríamos coger esta parábola, vale, y esta parábola realmente pues es la que corresponde al perfil de esto, ¿no? No tiene nada que ver con estas parábolas que ya dijimos que eran mayores, ¿no? Pero sí que tiene que ver con esta. O sea, es esta misma parábola y es esta misma, pero revolucionándola respecto al eje Z, con lo cual aquí tendremos la base de la parábola que ya podemos marcar aquí con la representación de su base circular. La pongo aquí, sería una elipse, bueno, entre las dos vamos a coger esta intentando ajustarla un poco más pequeña, vendría por aquí, o sea, ajustar. Entonces cogemos una de estas parábolas y la revolucionamos respecto al eje Z. Para hacer la revolución cogemos la mitad de la parábola y la giramos. Entonces ya tenemos ahí un paraboloide, ya no es un cilindro parabólico, es un paraboloide de revolución, cuyas secciones ortogonales al eje Z son todas circunferencias, ¿no? Para diferenciarlo de un paraboloide elíptico que tendría por base una elipse, ahí se ve elipse porque es circunferencia, pero el paraboloide elíptico sería algo como esto, por ejemplo. Como vemos aquí, esta sección es una parábola y esta sección es otra parábola, pero una es más abierta que la otra, ¿no? Entonces teníamos el paraboloide elíptico, que es este, mientras que este es el paraboloide de revolución o circular, ¿no? Y todas las secciones son circunferencias, con lo cual podríamos coger la representación de circunferencias en la sonometría, tendríamos entonces estas elipses. Puedo hacer alguna más, ya que tenemos ahí el contorno de la figura. Entonces, siguiendo la dirección de este eje, entonces tendríamos aquí una sección circular, tendríamos más abajo otra sección circular, colocando aquí el eje vertical, tendríamos ahí otra sección y así con todo. Bueno, eso quiere decir que esta la centramos mal, o sea que habría que colocarla más así. Aquí en el eje vendría por aquí.
Bueno, pues la ventaja de la plantilla de elipses es que nos puede ir definiendo ahí distintas líneas de nivel de esa superficie de cualquiera que cojamos, nos marca la posición del eje vertical y solo tenemos que trazarla aquí y nos va definiendo con precisión cómo serían las distintas secciones circulares de esa curva, ¿no? Y ese sería el paraboloide circular, como decíamos, ¿no? Bueno, pues como está formada por esta parábola original, entonces tendríamos también x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, y la altura va a ser la misma, entonces menos z más 4, con lo cual ya tendríamos la ecuación de ese paraboloide, ¿no? Ya que el límite está aquí y por tanto tenemos que cuando y vale 0, ¿no? Entonces tenemos x cuadrado más z es igual a 4, ¿no? Con lo cual tendríamos la parábola que tendría el vértice aquí en donde tiene esto, y ese sería el vértice del paraboloide, ¿no? Bueno, pues esa es la solución final a esa figura. Por un lado hicimos dos cilindros cuya intersección nos da esa bóveda que tendría dos superficies cilíndricas, esta formada por dos partes y esta otra por estas dos partes. Y luego cogimos una de las parábolas originales, por ejemplo esta, y la revolucionamos, la semiparábola, en torno al eje z, provocando este nuevo paraboloide, ¿no? Paraboloide circular, cuya ecuación estará formado por la suma de esto, y luego esto sería idéntico, ¿no? Podemos darle valores para verificar que efectivamente para distintos valores de z igual a 1, a 2, 3, 4 nos va provocando pues ahí esas circunferencias, ¿no? Vale. O sea que cuando por ejemplo tenemos z igual a 1, entonces 4 menos 1 es 3, tenemos la ecuación de una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Y así con todas las demás, a distintas alturas, z igual a 2, pues tenemos 4 menos 2 es 2, otra circunferencia, ¿no? O sea que todas las secciones horizontales son todas circunferencias. Mientras que cuando le damos valores aquí, valores por ejemplo y igual a 1, a 2, a 3, pues tendríamos secciones que son parábolas, ¿no? Entonces tendríamos y igual a 1, entonces tendríamos x cuadrado más z, el 1 lo pasaríamos para aquí y tenemos una parábola, una variable lineal y otra cuadrática. Entonces tenemos aquí una sección también parabólica. Levantaríamos por aquí una vertical, vemos que la vertical corta aquí y por ahí pasaría tangente a esta dirección del eje x la parábola, que corta aquí detrás también otra curva parabólica. O sea que todas las secciones también verticales son también parábolas. Entonces otro corte más hacia aquí en 1,5, pues también tendríamos otra sección parabólica, levantamos una vertical, corta aquí y ahí tenemos otra sección parabólica. Todas las parábolas tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño, y esto es el desplazamiento de esta parábola sobre otra parábola, ¿no? Con lo cual tendríamos ahí definidas ya todas esas parábolas cuyos vértices siempre van a quedar sobre esta parábola. Y lo mismo aquí. Aquí otra, por ejemplo, sabiendo que este punto es diametralmente opuesto. E igual que hicimos estas, también podríamos hacerlas del otro lado, ¿no? Aquí sus simétricas respecto al plano zx y también las parábolas que vienen por aquí. Con lo cual, levantando una vertical, tenemos aquí otra parábola, otra por ejemplo por aquí a cierta altura, aquí otra vertical, otra parábola, y así haríamos las simétricas a igual altura. Si aquí cogemos sobre esta circunferencia, aquí también deberíamos coger la misma. Si aquí cogemos esta, pues también. O sea que habría que hacer la simetría radial a 4 partes, entonces si tenemos aquí este punto, pues este también será su simétrico respecto al plano, el plano bisector de XY, el plano vertical bisector que pasa por aquí.
Entonces, si esto corta aquí, habría que ver desde arriba para que hubiera la simetría. O sea que tenemos un eje X, un eje Y, y todas las secciones que aquí tienen forma cuadrada, pues será tal que si esto toca aquí en la base, pues esto a igual altura también tocará aquí en la base. Si esto queda esta medida angular, pues esto también quedará a igual medida angular y así con todo, ¿no? Con lo cual también se cortarían aquí, si estamos en una isométrica, se cortarían aquí en el eje estas curvas y dejaría aquí formas simétricas respecto a este eje, ¿no? Entonces este punto también pasaría para aquí, este punto también pasaría para aquí, cortaría en el eje si estamos en isométrica y así con todo. Y las curvas serían perfectamente simétricas, ¿no? Ya digo, si estamos en isométrica, si no, no. Si no, varían los detalles de la perspectiva. Bueno, pues esa es la solución final. Hicimos la intersección de los dos cilindros parabólicos y luego giramos una de las parábolas originales para provocar la revolución, obteniendo el paraboloide circular, cuya ecuación es esta.